Bueno, estos días hemos estado compartiendo en la escuela y nos hemos dado cuenta que hay un tema importante que el Señor quiere que nosotros podamos compartir, que es la vida del Espíritu. Para la iglesia es fundamental entender lo que es la vida espiritual y que es básica, ¿no es cierto? Muchos cristianos todavía no entienden la preponderancia de la vida espiritual para nosotros, y que yo entendí que la prioridad de Dios para nuestras vidas es lo espiritual, es nuestro crecimiento espiritual. No sé si a Dios le importará mucho tu crecimiento económico. Decirle a tu hermano, no sé si a Dios le importa mucho tu crecimiento económico. Amén. Quizás sí, algunos podemos ponernos a discutir un poco. El tema es que Dios es alguien que trabaja con prioridades también. Y a veces el cristiano está muy enfocado en ciertas cosas y debemos entender que para Dios la prioridad es nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el caso de Job. Job fue un hombre que Dios lo alabó desde el principio. Un hombre santo, apartado de todo mal, no hay nadie como él, dice el Señor, en toda la tierra. Pero el tema es que Job tenía que crecer espiritualmente. Era un hombre próspero, tenía todo, súper próspero, pero el tema es que Job todas las cosas las oía de a oídas. De a oídas te he oído decir. O sea, no tenía mucho entendimiento, no tenía mucha luz, no tenía mucha revelación. Y eso es importantísimo. No tenía crecimiento espiritual. Llegó a un punto. Entonces, bueno, vino el proceso que usted sabe en la vida de Job, ¿cierto? Dios permitió un proceso duro, difícil, pero un proceso con propósito. Y nosotros cuando vemos al final la famosa frase de Job, ¿cuál es? Antes yo de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esto habla de un crecimiento espiritual que es absolutamente necesario. Hay muchas personas que no trabajan en su crecimiento espiritual, en su fortalecimiento espiritual. Hay muchos cristianos que más no entienden mucho la vida espiritual. Quiero hacer simplemente un repaso así. Primero vamos a leer el versículo que quiero tomar hoy, Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23, un famoso, después les voy a explicar por qué tomé esto. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Decirle a tu hermano, ¿cómo anda tu corazón, hermano? Amén. Porque de él mana la vida. La palabra manar o mana significa fluye, sale la vida. Después voy a explicar por qué he tomado este versículo. Antes quisiera que oremos. Amén. Cierre sus ojos un minutito. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una bendición poder estar en este lugar. Y ruego, Señor, tu palabra, trayendo luz, trayendo fuerza, ayudándonos a crecer, a ver las cosas desde otra perspectiva. Creemos, Señor, por una iglesia que tú tienes propósito, que tú insistes, tú nunca nos abandonas, no nos dejas, una y otra vez seguirás tratando con nosotros. Tú nunca te cansas, nosotros tampoco nos queremos cansar. Y queremos seguir intentando una y otra vez, Señor. Y sé que muchos van a despegar, que viene el tiempo, Señor, donde muchos van a crecer para poder alcanzar el propósito, para hacer bendición para tu reino, que es lo único que nos importa. Gracias te damos, Señor. Bendigo este momento, este lugar. Atamos toda perturbación en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos nuestra mente bajo la influencia del Espíritu Santo ahora, Señor, y bajo la luz de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, todas las cosas son espirituales
Y si la persona no se desarrolla espiritualmente, nunca va a poder entender ni manejar las cosas del Espíritu. Los dones son espirituales, los frutos son espirituales, las armas de nuestra milicia son espirituales, y muchas de las cosas de Dios se han de discernir, dice la Biblia, espiritualmente. Entonces, por eso yo tengo que entender que yo tengo que ser una persona espiritual, no religiosa. Diga conmigo, no religiosa, sino espiritual. No es lo mismo religiosidad que espiritualidad. Hay mucha gente que se esconde detrás de la religiosidad. Parecen una cosa, pero la religiosidad no te lleva lejos, no te da vida, no te potencia, al contrario, la religiosidad amarga al cristiano. Muchos cristianos, lamentablemente, a veces no disfrutan. Uno dice, ¿por qué no están disfrutando la vida cristiana? Y parecen inclusive personas piadosas, personas que caminan en rectitud, pero es que tratar de llevar una vida cristiana sin espiritualidad es imposible. Y por eso muchas veces en las iglesias se han creado estructuras para poder contener las cosas no se vayan del lugar, y han sido límites chiquitos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Donde yo nací, en la iglesia donde yo nací, me acuerdo cuando me convertí, se usaban las mujeres las polleras al piso. Y se trataba de mantener una supuesta santidad poniéndose polleras al piso. La que entraba con pantalón se iba al infierno. ¿Cuánto dicen amén? Te miraban mal. Y así muchas cosas que nosotros teníamos. Pero yo no puedo ser santo a través de una vestimenta, supuesto. Después se sacaban las polleras y llevaban una vida diferente. O sea, era solamente una forma para tratar de ver si podían mantener o aparentar una cierta santidad que no sé si la tenían. No voy a juzgar eso. Ahora, ¿no es más fácil que la vida espiritual crezca? Y que nadie puede ser santo si no es espiritual. No vas a poder decirle a tu hermano, vos me ves santo a mí. ¿Cuánto dicen amén? La vida religiosa no te ayuda a vivir en la gracia. Amén. No te ayuda a vivir en la gracia. En cambio, la persona espiritual es la que va a poder entender lo que es la gracia de Dios. Amén. Y todo lo que logres, todos los avances, no serán por tu fuerza, sino por la gracia del Señor. Amén. Él es el que trabaja, es más, la vida espiritual es parte de la gracia de Dios, es el regalo de Dios para nosotros. Amén. Usted sabe que nosotros dice la Biblia que antes estábamos muertos. Uno dice, pero ¿por qué estaba muerto si yo estaba respirando? Es que para Dios la vida que verdaderamente importa y Él considera es la vida espiritual. La vida física es una vida inferior. La vida que Dios nos da es la vida. Usted vio cuando la Biblia habla de la vida abundante, de la vida eterna. ¿A qué se está refiriendo? A la vida espiritual. Diga conmigo, la vida espiritual. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu. Primero creó el cuerpo, ¿no es cierto? Hizo el cuerpo. Y después dice la Biblia que Él sopló de su aliento, ese espíritu, el espíritu de Dios, sopló espíritu de vida sobre Él. Y cuando el espíritu entró en Adán, que fue el primer hombre que Él creó, el espíritu y el cuerpo formaron el alma. La unión de los dos dio origen al alma, que es con lo que nosotros nos comunicamos. ¿Me está entendiendo? Es decir, somos espíritu, diga conmigo espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente, el cristiano ya tendríamos que tenerlo rápido
esto asumido de que la parte más importante y a la que le debo dar más, a la que más debo trabajar, más debo reivindicar, es mi parte espiritual. Amén. Y aunque parezca mentira, no digo en esta iglesia, sino allá en Santiago, en la Argentina, la gente parece que la parte espiritual es lo mínimo, no le dedica tiempo, y sin embargo sí dedica mucho tiempo a su cuerpo, dedica mucho tiempo a su alma, es decir, a, qué sé yo, a entretenerse, a formarse, a leer, a relacionarse con el mundo, pero la parte espiritual está ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros, el apóstol Pablo habla mucho de la vida espiritual. Amén. El apóstol Pablo dice que nosotros, si hemos nacido del Espíritu, andemos pues del Espíritu. No andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu. La palabra de Dios también dice, si ustedes, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu. Es decir, nosotros esta vida nueva que nos ha dado el Señor es para que podamos recuperar, y aún más todavía de lo que tuvieron otros, una vida espiritual poderosa. La vida espiritual es poder. Dios conmigo es poder. Escucha lo que le voy a decir. Cuando el Señor en la palabra dice y recibiréis poder, está hablando de la vida espiritual. Que a partir de ahí nosotros vamos a empezar a poder hacer cosas. Cosas que antes no podíamos hacer. Una persona que no entiende la vida espiritual no la va a poder trabajar. Amén. Amén. Diga conmigo la prioridad. Es la vida espiritual. Nosotros tenemos que dedicar tiempo para fortalecer nuestro espíritu, hacer crecer nuestra vida espiritual. Para Dios es tan importante nuestra vida espiritual que tuvo que enviar a su Hijo. Él murió por nosotros, ¿no? La salvación implica la restauración de la vida espiritual. Amén. Cristo murió para darnos vida. ¿Y vida en abundancia? ¿Qué vida? Espiritual. La vida espiritual no tiene techo. Podemos desarrollarnos, podemos crecer, podemos avanzar, podemos cambiar, podemos ser transformados al punto que después no te van a conocer. Vas a poder hacer cosas que antes no se podían hacer. Porque la vida espiritual es poder. Amén. ¿Cuánto entendemos esto? Amén. Primero, hermano, yo quiero que usted lo acepte esto. Decirle a tu hermano, acepta esto, créelo. Aunque a veces al principio parece que las cosas espirituales no las percibimos mucho. Sí, a lo mejor las vemos desde lo exterior, pero distinto es empezar a tener experiencias espirituales personales que van a pasar, que tienen que suceder, yo creo. Mire, yo entré a la iglesia y lo primero que a mí, yo soy un hombre no soy un bohemio, no soy una persona que anda en las nubes. Yo soy docente, soy profesor de matemática y física. Así que imagínense que mi mente es lógica. Ahora, el hecho de ser lógico no significa que no acepte lo espiritual. Es que justamente la lógica te lleva a entender y aceptar las cosas del Espíritu. Amén. Algunos dicen, no, la ciencia trata de negar a Dios. No, hermano, más ciencia, más vamos a entender que Dios existe. Amén. Entonces, yo entendí que cuando entré a la iglesia con mi mente y empecé a mirar a la gente, yo vi algo y sentí algo y algo me pasó. Yo digo, wow, yo quiero esto. Amén. Esto me gusta. Y entendí que eso es vida del Espíritu. Enseguida, aquí pasa algo. Aquí hay un poder, aquí hay algo que está... Y me acuerdo que veía a los hermanos que levantaban las manos, le hablaban en lengua y se tenían una fuerza y hacían cosas. Yo digo, ¿qué es eso de las lenguas? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¡Wow! Digo, yo lo quiero. Amén.
Nosotros los pentecostales, donde olemos algo del Espíritu, ahí vamos. Nos encanta, ¿ves? Sí, nos gusta enseñar, nos gusta, pero donde no hay nada del Espíritu, hemos nacido así. Y a mí me deslumbró. Y después vi los resultados, porque Dios me sanó, Dios hizo milagros en mi vida, empecé a ver milagros, pero milagros patentes, empecé a ver transformación en mi vida, porque la vida espiritual te potencia, te lleva a avanzar, te lleva a alcanzar cosas, a crecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que pensar en esto, hermano. Por eso los cambios, por eso nuestra transformación no es que nosotros tratamos de mejorar como personas, no, hay una transformación, nos transformamos en personas del Espíritu. Amén. Amén. Decir a tu hermano, vos me ves espiritual a mí, ahí andamos. Decir a tu hermano, apretar el acelerador, hermano, amén. Hay que apurar el asunto, hay que empezar a trabajar para desarrollarse espiritualmente. Busque al Señor, ore. Y para Dios es tan importante en la vida espiritual que inclusive no solo le dio vida a mi espíritu, porque yo quiero que usted entienda esto, que usted tiene un cuerpo, que usted tiene su alma, donde está su mente, sus emociones, esa es el alma, pero usted también tiene un espíritu que no es el espíritu de Dios, es su espíritu. O sea que usted tiene una parte espiritual. Así nos creó Dios al principio. Estaba muerto eso, pero a partir de Cristo revivió. Pero ojo, hermano, a veces hay cristianos, escuche lo que le voy a decir, hay cristianos que no es que están muertos, sino que están débiles, están dormidos. No están muertos. Muertos estábamos antes, pero ahora Él nos dio vida. Pero hay cristianos que parecen que están muertos, pero no están muertos. Están dormidos por la debilidad que tienen espiritual. Yo tengo que alimentar ese espíritu. Tengo que priorizar, tengo que trabajar. Amén. Tengo que empezar a entender esto, no dejarlo de lado. Mi vida espiritual, si no crezco espiritualmente, muchas cosas van a quedar truncadas. No alcanzarás propósito, no puedes servir a Dios, no se puede hacer absolutamente casi nada. Por eso muchos cristianos y muchas iglesias, lo que se hace, lo que se logra es muy poco, porque la persona se mueve en la carne, su vida no se mueve en el espíritu. Y el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos que andar en el espíritu, ser llenos del espíritu. Bueno, podríamos hablar un montón de esto. Ahora, diga conmigo, yo tengo mi parte espiritual. Diga conmigo, tengo mi parte espiritual. Cuando el cristiano no desarrolla su parte espiritual, la Biblia dice que es un niño. El apóstol Pablo fue a la iglesia de Corinto y dice, yo vine a hablarles a ustedes como espirituales, pero veo que son niños carnales, así que no les puedo hablar como espirituales. Decir a tu hermano, ¿cómo quieres que te hable? Como a bebé, como a niño. Dios quisiera empezar a darnos alimento más sólido. Amén. Decir a tu hermano, hay que dejar el biberón. No, usted no. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Bueno, pero no podemos, escuche, es mucho, la vida espiritual está llena de cosas. A ver, Timoteo en un momento se empezó a venir abajo. ¿Y qué le dijo Pablo? Timoteo tenía presiones, estaba luchado por la iglesia, su misma iglesia lo luchaba, tenía presiones externas, era un pastor joven, Pablo lo puso ahí y el muchacho se empezó como a... ¿Y qué le dijo Pablo? Le dijo, bueno, hijito, ay, qué mala esa gente, ya te voy a ir a buscar. No, le dijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu diga conmigo, un espíritu de poder.
aquí es que Timoteo se estaba apagando. Es uno de los grandes problemas hoy de muchos cristianos. Apagados espiritualmente. Decirle a tu hermano, ¿vos me ves apagado o me ves encendido? La Biblia dice que Dios, el Señor, es el que hace a sus siervos llama de fuego. Tiene que ser una llama de fuego. Amén. Dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y que iluminaba. Fuego, encendido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es el problema hoy del cristiano? Su vida espiritual. Por eso el enemigo pasa por arriba a los cristianos, los está derrotando permanentemente, porque son flojos espiritualmente. Muy flojos en su vida espiritual. Amén. Amén. Oh, y el Señor nos deja en la tierra. Vamos, van a tener que crecer. Yo me acuerdo cuando era chico, yo era alto. Nosotros éramos nenitos de mamá, ¿viste? Mi hermano, bien criados por mi papá. Mi papá era y nos llevaron a vivir a un barrio donde vivían indios. Los changuitos con que los chicos con que nos juntábamos eran salvajes. Nosotros éramos todos. Y claro, nosotros nos gustaba jugar fútbol, íbamos a la cancha y los changuitos, ya los chicos changuitos, los chicos ya querían tronquear, ya querían ir a la mamá. Y como nosotros no éramos de pelear, éramos loquitos, entonces salíamos corriendo. Hasta que un día mi papá se enojó y dice, si no te paras y los enfrentas, yo te voy a agarrar. Amén. Así que nos hicimos salvajes también a la fuerza. Amén. Entonces, cuando tenemos esa debilidad, hay personas apagadas, tristes, llorones, gente que se anda quejando de todo, si llueve porque llueve, si hace calor porque hace calor, si sube la inflación porque sube, si que le duele el dedo, que le duele el dedo. Basta, hermano. Amén. ¿Me está entendiendo? Eso es la flojedad espiritual. Pero escuche, eso es consecuencia del apagón espiritual de la persona. Usted quiere caminar decirle a tu hermano, vos querés caminar en victoria. Entonces tenés que trabajar tu vida espiritual, que va a ser un proceso, que Dios está esperando que usted resuelva esto para empezar a trabajar. Dios no le importa otra cosa. Perdone que sea así tan tajante, ¿no? Pero quizá yo estoy enfocado en algo, a Dios eso no le importa. Porque son cosas menores, problemas menores. Dios quiere que yo me enfoque en mi vida espiritual. Si no, voy a fracasar. Y le voy a decir esto que le va a sonar muy fuerte. No sé. Una persona que no crece espiritualmente siempre se andará mendigando a los hombres espirituales. Por eso hay mucha gente que andan oremén, está bien, es bueno. Al principio te tienen que ayudar los hombres y mujeres del Espíritu, te van a ayudar, te van a soltar cosas, pero no puede ser así toda la vida. Amén. No puedo andar corriendo de aquí para allá. Cuando Dios a usted le ha dado vida en el Espíritu, y no solo le ha dado vida espiritual, sino que además puso adentro de usted al Espíritu Santo. Amén. Imagínese o piense cuánto a Dios le interesa su parte espiritual, la vida espiritual, que puso su espíritu dentro de mi espíritu. Amén. Decirle a tu hermano, vos sabías que sos templos del Espíritu Santo. Porque a algunos parece que ni lo conocen al Espíritu Santo. Mira, les voy a dar un ejemplo. Escuchen, cuando Pablo fue a Éfeso, dice que había unos discípulos ahí. Y claro, pero no era la iglesia de Éfeso todavía. Pablo llegó y los vio a los muchachos. Lo vio mal, me parece. Y dice,
Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y los muchachos dicen, ni siquiera sabíamos que existe tal cosa. Y Pablo dice, no, yo me imagino, Pablo lo ha dicho, con razón. Con razón están así, con razón están sin poder morir. Flojos, apagados. Hermanos, voy a decir algo. Hay muchos cristianos que al no andar en el Espíritu no estamos dando buen testimonio. Amén. Intentamos, pero no damos buen testimonio. Nuestro carácter sigue siendo el de usted no el mío. Mi carácter sigue siendo el mismo. Sigo con los mismos miedos. Sigo con mi cabeza enredada. Sigo siendo un hombre confundido. Eso no es buen testimonio. Por eso hay mucha gente que a veces no viene a las iglesias. Dice, pero si este está más muerto que yo. Amén. ¿Para qué voy a ir? Amén. Ellos tienen que ver vida en ustedes. Tienen que ver la vida de Cristo. Tienen que ver la vida del Espíritu. Y va a ser así. Ojo, no lo tome esto de manera agresiva, sino Dios te habla con amor y con gracia. Simplemente estamos a tiempo de cultivar nuestra vida espiritual. Trabajar. Estamos a tiempo, hermano. Amén. No te vayas, quizás Dios acelera las cosas y puso su espíritu. Ahora, esto quiero que hoy entendamos también. La vida espiritual es algo que, diga conmigo, que fluye, que debe fluir de mi interior. Aquí hay un tema que yo tengo con algunos. Muchas personas, cuando a veces estamos en la iglesia, decimos, ven Espíritu Santo, ven. ¿De dónde va a venir? El Espíritu Santo ya vino a la tierra. ¿O no? La Biblia dice que en el día de Pentecostés el Padre envió el Espíritu Santo a la tierra. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mi Padre porque vendrá, se cumplirá la promesa del Padre y recibiréis el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu de Dios venga, recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Pero ya vino, usted fue llamado a una vida poderosa. Medio flojo ese amén. Poder. A ver, no es que hoy, mañana venga el muerto, lo voy a resucitar. No. Nosotros empezamos a experimentar el poder de a poco. Por ejemplo, cosas que antes no podíamos hacer, ahora las estamos empezando a poder hacer. Y de ahí avanzamos. Y cada vez el poder sube de nivel, obviamente, de acuerdo a la vida espiritual. Pero empezamos a experimentar una vida de poder. Ahora, escuchen, el Espíritu Santo ya vino. Y el Espíritu Santo ahora está, ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Está dentro de todos nosotros. Amén. No está en el aire. Amén. El Espíritu de Dios ya vino y se instaló dentro de cada uno de nosotros. Y lo que quiero decir es esto, que la vida espiritual en realidad fue diseñada para fluir de adentro. Amén. La vida espiritual fluye. Por eso dice la Biblia que nosotros seremos como una fuente que salta para vida eterna. Cuando vemos manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se puede manifestar, o la vida espiritual se puede manifestar de muchas maneras, lo que en realidad está sucediendo es que alguien está fluyendo. Amén. No sé si están de acuerdo conmigo. Amén. Alguien está fluyendo. Porque el Espíritu de Dios está allá adentro. Decirle a tu hermano, será vos, seré yo. Alguien está fluyendo. Cuando hay cosas que están resueltas en nosotros y nos metemos en el lineamiento de Dios, algo empieza a fluir y algo fluye. Entonces la vida espiritual fluye. ¿Fluye de dónde? De adentro de nosotros.
escucha, dice la Biblia, el que cree en mí, dijo Jesús, ¿de dónde? De tu, decirle a tu hermano, de tu interior, correrán ríos, diga conmigo, ríos de agua viva. Es decir que la vida espiritual está ahí adentro, el Espíritu de Dios está ahí queriendo fluir, está como un río poderoso que quiere fluir, mi hermano. ¿Cuál es el? Bueno, ¿y a dónde está el problema? Que muchas personas no fluyen. Cuando un cristiano no fluye, escuche, necesita venir a la iglesia para sentir algo. Pero cuando un cristiano fluye, puede andar por ahí, puede estar en una isla solo. Total, el río de Dios ya está dentro tuyo. Y empieza a fluir. ¿Cuántos dicen amén? Muchos cristianos viven de lo que fluyen otros. Voy a decir, escuche lo que les voy a decir. Estamos acostumbrados a recibir al Espíritu Santo, la presencia, la manifestación, de afuera hacia adentro. Muy acostumbrados, todo de afuera hacia adentro. Pero en realidad, lo que Dios quiere, eso está bien al principio, pero en realidad lo que Dios quiere es que la vida espiritual fluya de adentro. O sea, tiene que llegar el momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces estamos mal, no fluimos nada y vamos a la iglesia y ahí, gracias. Empezamos a sentimos la presencia, hay palabra. Bueno, el Espíritu puede fluir de muchas maneras, milagros, cosas que pueden suceder. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo estar en un lugar donde hay fluir del Espíritu Santo, donde fluye, donde la vida espiritual se manifiesta de diferentes formas. Pero usted no se olvide que esto tiene que ver con fluir, diga conmigo, fluir. A veces les quiero cambiar las letras a algunos coros que dicen Espíritu Santo, ven. Yo diría, Espíritu Santo, fluye. Claro. Decirle a tu hermano, hacete cargo de esto. Decirle, hacete cargo. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanitos que dicen, hoy fui a la iglesia del pastor. No había un son. ¿Y vos? Decirle a tu hermano, ¿y vos? ¿Y tú? No se decía, ¿y tú? Amén. Amén. El hermano no, y bueno, pues yo también tengo que fluir. Imagínense cuando hay un fluir en la iglesia, la gente empieza, qué cosa tremenda. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu se manifiesta. Cuando hay un fluir del Espíritu, el primero, escuchen, yo voy a decir esto, benditos los hermanos que fluyen. Siempre les digo así a los hermanos de la iglesia, hermanos, si fluyes, te amo, te abrazo, porque usted está contribuyendo al ambiente. El hermano no lo está entendiendo rápido. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Alguien está fluyendo. ¿Viste cuando de repente entra alguien o de repente sentimos un perfume, un aroma? Y decimos, yo no digo, che, eso vino de algún lado. No digo, che, ¿quién se puso ese perfume? Alguien es. Es lo mismo, ¿viste? Cuando a alguien se le escapa alguien fue. Eso no viene. Amén. Hermano, la Biblia dice que nosotros llevamos el perfume de Cristo a todos lados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber la gente, cuando la iglesia, cuando empezamos a entender esto y nos hacemos cargo y empezamos a trabajar y a resolver cosas, porque el fluir tiene que ver con la fe, con creer, pero también tiene que ver con resolver cosas. Y en eso, ahí nos vamos a quedar un ratito. Amén. Entonces, está bueno recibir de afuera hacia adentro, pero es mucho mejor de adentro hacia afuera. Lo que es de afuera hacia adentro te va a durar un día o 2 días, pero lo que es de adentro hacia afuera, eso es permanente. Porque son como una fuente, hermano, no para. La vida espiritual. Y escuche, el primer beneficiado cuando hay un fluir es usted. Amén. ¿Por
Porque algunos, aunque tienen el Espíritu Santo, no se les ve nada de lo espiritual, pero lo tienen. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí está. El Espíritu está encerrado adentro. Amén. Amén. Y esto tengamos cuidado, porque esa es nuestra responsabilidad hoy, es fluir. Y el primero que se beneficia es tu mente. Vas a empezar a recibir cosas, Dios te va a hablar, se van a activar cosas espirituales. Y además, escuchen, las personas que fluyen bendicen. Amén. Son una bendición. Hermano, ¿sabe qué? Estoy harto de los cantores profesionales, de los que hablan bonito, todo parece que fluye de la mente. Yo no quiero, bueno, póngale algo de la mente, pero yo quiero del Espíritu. Amén. La gente cuando viene a buscar lo del Espíritu, porque lo del Espíritu es vida, la letra mata, pero el Espíritu da vida, vivifica. Cuando dicen amén. Amén. Entonces hay que fluir. Ahora, ¿por qué una persona no fluye? Decir a tu hermano, ¿por qué? Bueno, no sé, usted sabrá. Porque primero hay personas que no saben o no tienen fe. Yo creo en la vida espiritual, pero no alcanzo con eso, porque escúchenme bien lo que le voy a decir. La vida espiritual tiene que pasar sí o sí por tu corazón. Amén. Te tiene que atravesar. No es algo que la vida espiritual, cuando hablo de lo que está en mí, no va a obviarme, sino que yo tengo que estar alineado a la vida espiritual, dejar que las cosas del Espíritu fluyan. No sé si me hago entender. Amén. Entonces, ¿por qué hay personas que no fluyen? ¿Por qué hay personas que no alcanzan cosas, que no logran cosas, que no crecen espiritualmente, que no hay manifestación espiritual, que no son una bendición en ninguna parte, aunque parecen buenas personas? Porque, escúchenme bien, hay algo que está trabando la vida del Espíritu. Amén. Por eso leí ese versículo. Amén. Amén. Por eso dice el que escribió esto, sobre toda cosa guardada, cuida, decía a tu hermano, cuida tu corazón, hermano, porque por él mana la vida. Por él mana, fluye la vida. Entonces, por más que, y quiero que esto le quede claro, por más que usted tenga al Espíritu de Dios adentro de usted, si hay cosas que no están arregladas en el corazón, en el alma, el corazón es parte del alma, si no hay cosas que están arregladas, la vida espiritual no fluye. Amén. Amén. No fluye. Y voy a siempre estar necesitando de otros. Ojo, yo no soy un soberbio, no es que, no, yo no quiero, no, yo sé que necesito de mi hermano, pero es necesario que yo también me active. Amén. Amén. Es necesario que los cristianos fluyan, que empiecen a moverse, empiecen a usar las capacidades espirituales. Tiene que ser. Hay hermanos que no saben lo que son los dones, hay hermanos que no entienden lo que es la sabiduría. Nada, no puede ser. Y hay gente que tiene años. Entonces parece que vienen a la iglesia solo a recibir. Y la Biblia dice que mejor es dar. Nosotros tenemos que dar. Mejor es dar. Decirle a tu hermano, mejor es dar. Y estamos hablando de la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la vida espiritual es hermosa, es poderosa, es gozo, es paz, es victoria, es fortaleza, es bendición, es prosperidad, es luz. Aleluya. Todo eso es la vida espiritual. Bueno, quiero mencionar algunas cositas problemas del corazón que no permiten que la vida espiritual fluya. Primera cosa, dureza. La Biblia habla mucho del corazón duro. Decirle a tu hermano, vos me ves duro a mi hermano. Duro significa
terco, obstinado, que no da el brazo a torcer, orgulloso, rebelde. Personas que ya les dijiste lo que tenían que hacer y no lo hacen. El pueblo de Israel se quedó afuera de todo a causa de la dureza de su corazón. La Biblia dice pueblo de dura cerviz, pueblo difícil. Usted sabe que hay muchos cristianos que son duros y difíciles. Parecen buenitos, pero son duritos. ¿Cuánto dicen amén? Si nosotros aflojáramos rápido, por eso dice el libro dice en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, dice: yo les daré un espíritu nuevo y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un nuevo corazón. Porque estaba muy duro ese corazón. Entonces, gente obstinada, gente difícil, gente complicada, gente que no entiende, gente que te dicen que sí pero no, gente que no hacen lo que tienen que hacer. Jesús les decía a los discípulos: ¿por qué ustedes me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Amén. A buen entendedor, pocas palabras. Ojalá, hay personas inclusive que Dios le habló, que Dios les los iluminó y aún así son duros. Bueno, ya no sé qué va a hacer el Señor. Un martillazo va a tener que hacer. Decir a tu hermano: ¿vos quieres que te den un martillazo? Amén. Bueno, entonces decirle aflojar, hermano, decirle aflojar. ¿Sabe las veces que el Señor me dijo aflojar, Pablo? Porque si no, problemas. Si no, problemas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire, ¿sabe que un cristiano aprende de tres formas? Primero, por revelación. Es decir, Dios te habla, te revela, ya está, ya tendrías que hacerlo, pero no. También puede aprender por discipulado, porque de repente Dios le pone un mentor, le pone a alguien que le habla, que le guía, y tiene que aprender. Algunos no. Y si esas dos cosas no funcionan, entonces viene el golpe. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay otro peor. Si no funciona el golpe, está algo peor. Dios te deja. Y eso yo sí que no quiero. Señor, méteme con el martillo, con la pala, con lo que sea, pero no me dejes. ¿Cuánto dicen amén? Decirle a tu hermano: aflojar, hermano. Aflojar, hacer lo que tienes que hacer, escuchar a tus pastores, escuchar a tus mentores, seguir el camino que se te ha mostrado. Basta de dar tantas vueltas. La rebelión es un problema eterno y difícil, y la gente dura nunca va a fluir en el Espíritu. Es una traba. Amén. Las personas que son obstinadas, que son rebeldes, que son difíciles, que son volteras, esas personas, hermano, les va a llevar años fluir en el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo segundo, diga conmigo lo segundo: el corazón impuro. Personas que todavía su corazón está con muchos pecados, con cosas que no terminan de resolver. La Biblia dice, el Señor habla mucho de mire, me acuerdo de esto antes de mencionar el versículo. Había un pastor que una vez, un joven, estaba tomando un té, nosotros le decimos mate cocido, verde, una infusión, en un campamento. Y vino el pastor y vino con una gaseosa heladita. Y le dice: ¿quieres gaseosa? Y dice: sí, le dice. Y dice: bueno, pastor. Y le pone la gaseosa en el coso verde, esa infusión encima. Y el muchacho dice: no, pastor, ¿cómo va a ser eso? Y el pastor le dice: ¿no te gustan las mezclas? No. Bueno, a Dios tampoco. Amén. Entonces, decir a tu hermano, hay que definirse, hermano. Algunos están con un pie adentro, otro afuera.
Algunos siguen de Pepe, siguen, después vienen a la iglesia, después siguen haciendo cosas que no deberían hacer. Usted tiene que dejar que Dios lo purifique. La purificación es más que la limpieza, porque Dios va más adentro todavía. No solo Dios te quiere limpiar, sino te quiere purificar, te quiere sacar todas esas ideas raras que tenés ahí adentro. Amén. ¿Cuánto dice amén? La Biblia dice que el Señor se entregó para purificar a su iglesia, no solo limpiarla, sino purificarla. Más adentro todavía. Amén. Un corazón impuro impide el fluir del Espíritu. Nunca va a fluir. Por eso, ¿vale la pena que yo afloje y no sea duro? Sí. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque vas a fluir. Amén. ¿Vale la pena que yo me aparte y deje que Dios limpie mi corazón y yo me santifique? ¿Vale la pena? Algunos creen que Dios me pide cosas por pedirme. Todo lo que Dios, escuche, yo he llegado a la conclusión de que todo lo que Dios me pide que haga es para que yo pueda fluir en el Espíritu. Básicamente es eso. ¿Me está entendiendo? Entonces pague el precio, hermano. Tercera cosa que impide, voy rapidito para que oremos. Tercera cosa que impide es cuando el corazón tiene malos sentimientos, no resuelve emociones y sentimientos. Entonces hay personas que no perdonan, hay personas que tienen envidia, que tienen celos, hay personas que tienen sentimientos que son tóxicos, nocivos. Esas personas, hay personas que tienen envidia y en vez de tratar de apagarla y de controlarla, hay personas que tienen amargura, que están amargados, que no perdonan, les han pasado cosas. Esas personas nunca van a fluir y siempre van a estar a expensas de que alguien les tire algo, de que alguna gotita del Espíritu los salpique. Cuando nosotros tenemos un río, diga conmigo, hay un río adentro mío que tiene que fluir. ¿Quiere que le diga algo duro? Amén. Pero me lo voy a decir a mí mismo. Si yo no fluyo en el Espíritu, no sirvo para casi nada. Amén. Soy un inútil. Hablo de mí, no hablo de ti, hablo de mí. Soy un inútil, soy un estorbo, soy una carga, soy un problema. No corto ni pincho. No sé si está bien decir eso. Así que Dios nos ha dado una gran posibilidad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si pudiéramos dimensionar a lo que fuimos llamados, Dios nos dio un potencial tremendo, no valíamos nada, no teníamos nada, pero Dios ha puesto algo en nosotros muy poderoso que cuando empiece a fluir va a ser de mucha bendición, principalmente para mí, porque vuelvo a repetir, todo tiene que pasar por tu corazón, hermano. Amén. No estorbe la vida del Espíritu. Amén. Ábrase. Usted no puede manejar al Espíritu, el Espíritu te tiene que manejar a vos. Amén. Amén. Él te va a usar, sos un instrumento en sus manos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Día conmigo, tengo que ser santo para el Señor y entrar en ese proceso. Amén. ¿Vale la pena? ¿Sabe que cuando yo entendí esto, apreté el acelerador? Porque yo antes pensé que Dios me pedía cosas, pero porque a Él se le ocurría. No. Es para que la vida espiritual fluya. Amén. Para que seamos de bendición. No para que seamos estrellitas ni nada, sino seamos una bendición. Si yo no soy de bendición para la gente, entonces ¿para qué sirvo? Amén. Hay cristianos que en vez de ser una bendición siguen siendo un problema para otros. Yo no quiero eso.
¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, quiero ser una bendición para la iglesia. Una bendición para la familia, para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te muevas en el espíritu, tu familia, la atmósfera de tu casa va a cambiar mucho. Porque usted está fluyendo. Escucha, hermano, donde hay fluir, la atmósfera comienza a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo era muy envidioso. ¿Cuántos eran envidiosos algunos? Bueno, sí, oh Dios, la envidia me controlaba. Un día dije, y bueno, me dice el Señor, saca eso, es una porquería. Porque la envidia es como que vos querés que a todos les vaya mal y a vos te vaya bien. Te pones mal si Dios lo levanta al otro. ¿Y hasta cuándo? Entonces me di cuenta que el problema era mío. Y me dijo Dios, sos un envidioso. Amén. Decirle a tu hermano, no te sorprendas de nada. Decirle, no te sorprendas. Decirle, levanta la alfombra, decirle a tu hermano. Algunos tienen cositas debajo de la alfombra. ¿Cuántos dicen nada? Dios quiere que arregle lo que hay que arreglar. Él tiene poder para limpiarme, para sanarme, para santificarme, para transformarme. Tengo en mi corazón, tiene que cambiar. Nada de sentimiento. Decirle a tu hermano, vos tienes que amar a mí. Decir, el que no ama, escuchen lo que les voy a decir. El que no ama no fluye. Los que no aman, no. Yo me esfuerzo, hermano. Y algunos no te dan ganas de amarlo, pero yo digo, no sé. Lo amo, lo bendigo. Y el diablo te dice, no, yo lo amo, lo bendigo, lo amo. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, un corazón inquieto. Diga conmigo, inquieto. ¿Qué significa inquieto? Un corazón turbado. Un corazón que siempre está preocupado, afanado. ¿Usted ha visto que hay gente que no duerme porque está preocupado por esto, por lo otro? Eso es un poco, por supuesto, de incredulidad. Personas, mire, hay personas que tienen problemas de ansiedad, hay personas que tienen problemas de estrés, hay personas que sufren de pánico, hay personas que no controlan sus nervios, hay algunos que no pueden ni dormir, ¿o no? Esa gente que está como acelerada, como ansiosa, como Marta, ¿visto que? En vez de sentarse, estaba el Señor ahí, pará, le dice el Señor, pará. Amén. Afanada y turbada, por no decirte loca. Amén. Por muchas cosas, le dice el Señor encima. Afanada y turbada estás por muchas cosas. Haga como María, tranquilo. ¿Sabe que las mujeres no se podían sentar? Y cuando venían invitados, porque Jesús vino con una comitiva, las mujeres tenían que andar. Ellas no se podían sentar, ni ellas tenían que servir. ¿Y sabe qué? María dijo que se sirvan solos. Era contracultura lo que hizo ella, ¿no? Que se arregle, ahí está el Señor, yo me siento. Que me diga lo que quiera, no me importa. Amén. Vamos a decir, amén. Por eso se puede resolver eso sí, mi hermano. Orando, entregando nuestras cargas, dejemos de andar así. A veces inclusive en la misma obra de Dios estamos ansiosos, acelerados. No, hay cosas que las pongo en las manos de Dios. Dice la Biblia, sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Amén. Tranquilo, oren. Algunos no agarran su problema y lo ponen en Cristo. No, echando vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Si estás toda la hora así, hermano, preocupado. Yo me acuerdo que tenía una joven en la iglesia que ya estaba entradita de edad, ¿ha visto? Y ella cree que van a quedar para vestir sangre. Y ella estaba muy bien en la iglesia, toda con la cara
Y le digo, ¿por qué? No, primero estaba enojada, no quería hablar con él. Después, ¿qué te pasa? Y ahí me empezó a contar sus preocupaciones, su afán, su miedo de quedarse sola. Le digo, orar, Señor, poné tus cargas en Cristo. Él se va a hacer cargo, vos no vas a poder hacer nada. Amén. Pero pastor, ya tengo esto, no, y los años que tengo, no tengo marido, no tengo hijos, no tengo casa, no tengo no tiene una linda chica. Tranquila, le digo, hermana, tranquila. Vamos a orar, oramos, pusimos todo, le digo, aprende a poner todo tu carga. ¿Usted pone las cargas en Cristo o no? Amén. Algunos me parece que no lo hacen. Dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él. Amén. Ponga ahí, tic, y descansa. Y Él se va a ocupar. Si usted no entrega sus cargas al Señor, usted no le está dando autoridad para que Él se mueva. Oramos, hermano, la chica, resulta que ella vivía acá, como ahí, y siempre por ahí pasaba la línea del colectivo. No va que un día pasó un colectivero y la vio. Un buen muchacho. Y ya le empezó a hacer hojitas. Un día se paró, bien, muy educado. Un chico bien parecido. Amén. Y le empezaron a charlar, y le gustó el pastor. Y lo trajo a la iglesia. Y el chico se convirtió al Señor. Y se convirtió en un obrero de la iglesia. Se casaron. Tiene 2 hijos ya. El Señor les dio la casa. Ella tiene trabajo también. Amén. Tienen vehículo. La que no tenía nada. A veces, hermano, y termino, a veces porque mi cabeza está en otro lado y estoy prestando atención, descuido las cosas del Espíritu. Ponga todo en el Señor y después dedíquese a su parte espiritual. Dios tiene control de todo. Amén. ¿Cuántos quieren fluir? Amén. Bueno, arregla tu corazón, decirle a tu hermano. Yo no sé qué es lo que tendrás que trabajar, hermano. Pero yo sí estoy seguro de que si Dios nos dio una vida espiritual, es por algo. Amén. No es un adorno. La vida espiritual no es algo que pueda estar inactivo. La vida espiritual es movimiento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto bien práctico. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay personas que en cuanto se empiecen a mover en su vida espiritual, muchas cosas van a cambiar. Amén. Vamos a empezar a ver más victorias, avances. La iglesia, hermano, la iglesia necesita urgente personas que activen, se muevan en el espíritu. No quiero que pase más tiempo. Resolver es una decisión mía. El apóstol dice, quítese toda amargura de vosotros, como diciendo, ya basta. No sea que dejes de alcanzar la gracia. Todo esto que el Señor nos ha dado. Amén. Muchas personas, por estar duros, por no arreglar cosas, por seguir pecando, o no intentar santificarse, buscando a Dios. Muchas personas, por guardar sentimientos muy nocivos, y ahí están frustrados, están estancados. Dios no quiere eso. Amén. Dios quiere un pueblo de bendición. Un pueblo que sea de bendición en todas partes. Me acuerdo que tenía ahí un amigo, nosotros nos estábamos formando en un lugar, en discipulado para ser pastor. Y apenas yo entré al discipulado, había uno que no me quería. Y me tiraba tierra. No. Encima era un petizo así. Perdón que lo petizo. Y yo tenía una gana de ir a cogotarlo, de agarrarlo
la púa, decía cosas que no eran ciertas. Ay, Dios. Y encima estábamos en un discipulado, se supone. Cuando yo entré en discipulado pensé que ahí no eran santos. Y toda la hora me tiraba tierra. Yo tenía unas ganas. Y bueno, y ahí aprovecha el enemigo y dice, ya te empiezan a entrar cosas que no deberían. Entonces en una Santa Cena, me acuerdo, estábamos así, y yo estaba ahí orando, y no estaba aquí inquieto, y claro, y abro mis ojos y a quién lo veo. Amén. Y el Señor me dice, anda y compartirle la Santa Cena. Y bueno, por eso me daba cuenta que yo estaba, a veces entramos en esos estados de desequilibrio. Y bueno, hice caso, hermano. Fui, me acerqué, y usted sabe que se solucionó todo con él ahí, ¿no? Él entendió, vio la actitud, nos abrazamos, después, chancho amigo. Nunca más tuvimos problemas. Pero yo necesitaba que mi vida espiritual se restaure, que esté bien. Escucha, hermano, la vida espiritual hay que cuidarla. Usted, algunos, ¿qué dice ahí? Cuidar las cosas de Dios, hermano. Algunos no cuidan lo de Dios. Son muy descuidados con las cosas del Señor. No las toman, no son importantes, no las toman en serio. Dicen una cosa, pero después hacen otra. Amén. Y por eso pasa lo que pasa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos queremos fluir? Decir a tu hermano, muy lindo que me des vos de tu espíritu. Decirle, muy lindo, pero yo quiero fluir como un río. ¿Cuántos dicen amén? No unas gotitas, río. El río de Dios te lleva puesta. Ore a Dios, hermano, en esta tarde. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Maravilloso es Dios. Señor, hoy nos despojamos de toda carga. En el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que por tu sangre hemos sido limpiados, santificados. Aleluya, tú nos estás preparando para hacer una bendición en esta tierra. Recibiré el poder, dice el Señor. Ya recibimos, adentro hay un potencial muy grande, hermano. El poder ya está queriendo fluir. Aleluya, Dios nos va a usar para muchas cosas. Quizás empecemos con pequeñas cosas, pero vamos a ir creciendo y creciendo. Y cada vez seremos de más bendición para esta tierra. Señor, oramos. Queremos ser el río de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si es así, venga aquí, hermano. Vamos a hacer un pequeño altar para el Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque quiero ser un instrumento, un canal por donde los ríos de Dios puedan fluir. Amén. Pasa aquí. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a orar al Señor. Vamos a quitar de nosotros todo orgullo.